Y hoy tenemos lo que he puesto ahí como título, un serio aviso. Estuvimos viendo la predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia, y estuvimos tres domingos, se nos hizo un poco largo ahí, pero bueno, vamos a movernos adelante ahora porque él ya terminó de predicar. Aquí tenemos los pasos que hemos visto hasta ahora del viaje misionero de Pablo, su primer viaje misionero. Comentamos de que Pablo está de alguna manera aprendiendo. Él va a hacer tres viajes misioneros, cada uno muy diferente. Pero este es el primero y él está empezando, digamos, también aprendiendo del Señor cómo hacer las cosas y se encuentra con alguna sorpresa muy grande. Muy bien, el versículo que leímos el domingo pasado, al final, creo que lo llegamos a leer, era este, y estos, bueno, son dos versículos, y una frase ahí me tenía un poco cautivado y no sabía por dónde cogerlo. Entonces, estuve pensando un poco más esta semana y de pronto creo que lo vi con un poco más de claridad que antes, que cuando lo leía así un poco rápido. Pablo acaba de predicar un mensaje a estos judíos, prosélitos y gentiles, aunque más o menos ha dicho judíos y gentiles. Y acaba de dar toda esa predicación en la que habló de la resurrección de Cristo y todo eso. Y al final, ahora ya terminado de predicar en cuanto a lo pasado, llega al final de su mensaje y esta es su conclusión a estos que le están escuchando en la sinagoga. Dice: mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Recuerda, ya nos ha dado 3 o 4 profecías. Nos ha hablado profecías de los salmos, nos ha dado profecía de Isaías, hablando de la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Y ahora dice: cuidado que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Pero si todo lo que he dicho es bueno. Sí, pero ahora él saca otra cosa. Dice, esta es una frase de los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. En algunas traducciones creo que pone y pereced. Moríos. No sé si me encanta escuchar a Alfredo enseñando por su español. Lo disfruto. Yo no tengo esa capacidad. Me encanta solamente por escuchar el buen español. A mí me falta, ya sabéis que me invento palabras muchas veces y algunas veces, en fin, hasta me aprendí otras palabras malas mías. Pero bueno, aquí dice, fijaros en lo que está diciendo, volvamos al texto. Mirad, oh menospreciadores. ¿Qué está hablando? Está diciendo: cualquier persona que escucha la verdad de la Biblia, la verdad de los profetas, y lo desprecia, cuidado, ojo, y cita del Antiguo Testamento: mirad los menospreciadores y asombraos y morid, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Por qué cita esto Pablo? Viene de Habacuc, versículo 5 del primer capítulo. El libro de Habacuc es un libro profético de 3 capítulos, muy pequeño, tiene unos versículos preciosísimos, pero el libro de Habacuc es una conversación entre un profeta que ve venir una catástrofe y dice: Señor, ¿cómo puedes permitir que esta gente malvada venga a nuestra ciudad y nos destruya? Porque aquí, ¿qué es lo que venía? Venía el ejército babilónico, las dos cosas,
a asediar a la ciudad de Jerusalén. Bueno, Jerusalén no venían a llevarse todo, a comerse todo. Venían los babilonios. Y eran gente súper cruel. Y Habacuc decía, pero si somos tu pueblo, ¿cómo puedes dejar que vengan estos malvados y que nos destruyan o que nos ataquen y que hagan lo que quieran con nosotros? Y el Señor le responde también en Habacuc con una frase muy parecida. Y sabes que al poco tiempo Dios explicó que Él usó a Nabucodonosor y todo el enorme ejército suyo para arrasar completamente al pueblo de Israel y a Jerusalén y llevar miles de ellos cautivos. Creo que eran unos 40,000. Llevó muchos cautivos, pero mató a muchísima más gente de los judíos. Y esa profecía ahora lo toma Pablo y dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced. Si menospreciáis el mensaje que os digo, que os voy a dar, cuidado. Y entonces él aplica esta profecía. Claro, ¿qué pasa? Cuando Pablo está diciendo esas palabras, más o menos anda por el año, Lucas está escribiendo en el año 62, no me acuerdo exactamente las fechas cuando fue el primer viaje misionero. Calculo que en los años 50. Los años 50. En menos de 20 años va a suceder lo que ves en esa, foto no es una obra de arte del siglo XIX. Eso es Jerusalén siendo destruida, quemada, arrasada por completo en el año 70 por los romanos. Os he hablado alguna vez de un tal Josefo, que era un judío, muy curioso, interesante, un judío que trabajaba como escritor para los romanos y también era como un intermediario entre los judíos y los romanos. Y bueno, él escribió muchísimas cosas. Su trabajo era describir las cosas que hacían el ejército romano. Según él iba describiendo lo que estaba pasando. Y él describe, entre otras cosas, la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando llegaron los romanos, leí un poco de la batalla, tremenda batalla, pero era una carnicería eso. Una carnicería. Entraron, creo que por lo que es hoy el día, la puerta de Jaffa, entraron y empezaron al final quemaron. Los judíos estaban ahí resistiendo, pero estaban entre ellos luchando. Había un desastre. En el año 70, recuerda, solamente 20 años después de este mensaje, o más o menos, de este mensaje de Pablo, los judíos que están en el mundo mediterráneo van a escuchar que su ciudad, Jerusalén, y el templo de Herodes, todo ha sido completamente destruido, totalmente destruido. Pablo ya les dijo, menospreciadores, judíos, israelíes, que habéis rechazado al Mesías, que rechazáis las palabras de los profetas, va a pasar algo que ni lo vais a creer del asombro de lo que os voy a contar. Y Josefo dice que cuando terminó la batalla de Jerusalén, él dijo, sería difícil convencer a alguien de que aquí había vivido gente. Así dejaron Jerusalén, tan destruida que no parecía que había habido una ciudad ahí. Era totalmente desolación, no se veía, no parecía. Lo único que quedaron eran los muros, que ellos querían, los romanos querían muros. Lo demás se quedó completamente destruido. Valles enteros, según entiende, no me acuerdo cómo se llama, se empieza con tiro. Ese valle se llenó incluso de los escombros y ya ni existe el valle. O sea, lo arrasaron por completo. Y eso es lo que les dijo Pablo a estos judíos
que le están escuchando en la sinagoga de Antioquía. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Recuerda, Pablo va a las sinagogas porque primero Pablo predica a los judíos. Va a los judíos, es su carne, es su nación, es su país, es su pueblo, quiere que vengan a Dios, quiere que acepten el evangelio, pero su mayoría lo rechazan. Pero él primero les predica a los judíos, y si hay gentiles, pues bien, que le escuchen, ¿no? Pero cuando termina este mensaje y salen, los gentiles les rogaron a Pablo, ¿y a quién? A Bernabé, a Pablo y Bernabé, les rogaron que el siguiente día de reposo, 7 días más tarde, les hablasen de estas cosas. ¿Qué hacía Pablo entre sábado y sábado, o domingo y domingo, para ellos? ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué pensáis? Si no va a predicar hasta el sábado siguiente, ¿qué va a hacer durante ese tiempo? Bueno, sabemos de dos cosas. Sabemos que predicaba mucho el evangelio a personas, ¿no? A individuos. Pero también sabemos que su oficio era hacedor de tiendas, trabajaba con cueros. Y él trabajaba para sostenerse a él y a Bernabé. El caso es que pasaría durante la semana trabajando. Está muy bien. Pero lo que quiero resaltar es, donde el Señor envía predicadores, hay personas que quieren escuchar. Ahora, pensar un poco conmigo, porque pensamos predicadores, pensamos igual automáticamente en misioneros o alguien que se va lejos a establecer una iglesia o algo así. Pero a eso no me refiero necesariamente, es verdad también. Pero si el Señor te ha puesto a ti, cristiano, con un testimonio del Evangelio, si el Señor te ha puesto a ti en esa empresa donde tú trabajas, es para que tu vida y tu boca brillen con el Evangelio y hablen del Evangelio. Si Dios te ha puesto allí es porque ahí puedes alumbrar y alguien hay que escuchará el Evangelio donde tú estás. Estoy segurísimo de eso. Creo que la Biblia y la experiencia de siglos y milenios lo demuestran. Donde el cristiano vaya y predique el Evangelio, sea en un taller, sea en una casa, algunas trabajáis, o algunos también, en un hogar. Y sé que algunos lo toman muy serio. Dios me ha mandado a ese hogar para que les llegue el Evangelio. Está muy bien pensado. Pero igual en el pueblo, Dios te ha enviado al pueblo donde tú estás, al barrio donde tú vives, al bloque donde tú estás, para que seas luz del Evangelio y otros escuchen el Evangelio y algunos van a escuchar del corazón el Evangelio. ¿Cuántos? Eso totalmente depende del Señor. No podemos saberlo. Algunas veces un misionero va a un lugar o un predicador va a un lugar y la gente responde y se levanta una gran obra. En otros casos, hay personas que van a predicar a un lugar y establecer una iglesia y pasan años y no hay nadie. No responde nadie. O muy pocos.
Nosotros estuvimos aquí 10 años y después de 10 años también estaban los Álvarez en la segunda parte de eso. Y no sé a quién estaba hablando, creo que estaba hablando con Jason la otra noche. Yo recuerdo a veces venir a predicar a la iglesia el domingo y predicaba a uno, aparte de mi familia y la familia a uno, que venía siempre. Ya falleció. Él venía. Yo pensaba, prepara un mensaje entero para... Y hay solo uno. Pero el Señor sabe lo que hace. Amén. Y la obra es suya, no es nuestra. Amén. Nosotros debemos de dar el Evangelio y dejar que el Señor se ocupe, Él decida cómo va a ir adelante y cómo se va a aceptar esa palabra. Porque a veces no hay la respuesta que nosotros queremos, ¿no? Deseamos ver. Pero en su tiempo, si sembramos, habrá quien escuche. Bien, él predicó a los judíos y ¿quiénes responden? Los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. A ver, los judíos ya sabemos qué son. ¿Qué son los prosélitos? ¿Qué es un prosélito? ¿Alguien sabe? Bien. Prosélitos son gentiles que habían asumido totalmente el judaísmo. Incluso los varones se habían circuncidado y aceptaban todos los... O sea, como judíos, solo que su nombre no era, no sé qué Stein, no, su nombre era Córdoba, Álvarez, lo que sea, no eran judíos, pero ellos habían asumido completamente el judaísmo. Y entonces aquí dice que judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé también. Y hablándoles, Pablo y Bernabé les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que siguiesen buscando a Dios y viviendo para Él. Era una exhortación de Pablo a ellos, hablando seguro con unos y otros del Evangelio, viendo quiénes realmente querían aceptar el Evangelio de Cristo. Quizás algunos se quedaban en sus pensamientos judíos y rechazaban el Evangelio, pero muchos tenían muchísimo interés. Ahora, entonces, así termina esa fase. El siguiente día de reposo, aquí vamos a terminar un pelín antes hoy. No sucede muy a menudo, así que estar contentos, ¿no? El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínate qué pensarán Pablo y Bernabé. Anda, pero si está toda la ciudad aquí. Habían hablado a la sinagoga, a unos cuantos judíos, a unos cuantos gentiles, había habido algo de interés, pero corrió la voz y se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y aquí le llega algo a Pablo que va a estar con él para el resto de su vida. Mira lo que dice. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y empezaron a llevarle la contraria a Pablo, a estorbarle, a hacer preguntas irritantes. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo
y blasfemando. Y Pablo comienza empieza a enfrentarse a una clase de oposición que no le va a dejar casi nunca en paz. Por casi todo su ministerio, ¿quiénes iban a ser sus peores enemigos? Tendría de otras clases, ¿eh? Pero los judíos, ¿cómo se enfadaban con Pablo? Y era por celos, porque Pablo tenía una tremenda autoridad cuando enseñaba. El motivo de la oposición era celos. No era porque no era la verdad. No era porque discutían con él. No, el motivo era: mira toda la gente que le escucha. Mira cuánta gente va a verle. Y se llenaron de celos. ¿Os acordáis que pasó lo mismo con el Señor Jesús? El Señor Jesús también. Le venían multitudes y los fariseos, ¿cómo se enfadaban con él? Porque tenía tanta... La gente le mostraba tanta atención y estaban tan atentos a él. La verdad, predicada con el poder de Dios, produce atención, interés, resultados. ¿Sabe lo que suele pasar también, tristemente? Cuando una persona acepta a Cristo, a veces la oposición viene de su propia familia. Lo he visto muchas veces, algunos de vosotros lo habéis vivido. Yo tengo la bendición, el privilegio de haberme criado en una familia cristiana, digamos. Pero muchos no. Y cuando una persona acepta a Cristo, de pronto en el hogar hay presión, hay tensión. Y muchas veces es por celos. A veces un joven acepta a Cristo y empieza su vida a cambiar, empieza a dejar vicios, empieza a dejar mala compañía, empieza a dejar costumbres que no eran sanas. Y los padres, inicialmente, que bueno, pero es que voy a la iglesia, es que soy de Cristo. Y a veces los padres dicen, ¿y nosotros que no te hemos enseñado bien o qué? ¿No? Y pasa eso. Y eso es un poco de lo mismo. Se ofenden porque la obra de Cristo está haciendo unos cambios tremendos en esa vida. Y ellos dicen, ¿y qué nos vas a dejar a nosotros? Y es ahí cuando hay tensión y el creyente tiene que andar con mucho cuidado. ¿Cómo estoy con la familia y luego creciendo en el Señor, que suele pasar? Si el creyente crece en el Señor, en su iglesia, llegan los días en que mi familia es esta. Donde más disfruto es aquí. Donde más me ayudan es aquí. Porque hay una familia nueva, ¿no? Entonces, estos son temas complicados. Y esa oposición puede venir de sus propios paisanos, llenos de celos, porque veían cómo le seguían, ¿no? Y los resultados que trae el Evangelio. Entonces, la semana que viene continuaremos, este versículo simplemente lo leemos y ahora lo dejamos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros
a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Pablo tenía una misión clara para él, que era primero a los judíos y luego a los gentiles. Y eso fue cambiando poco a poco con las circunstancias, pero aún así él dijo, era necesario que os predicara primero. Mas, puesto que la desecháis, porque se ve que la mayoría la desechaban, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, no queréis la vida eterna que Dios ofrece en su Hijo Jesús, el Mesías, que habéis crucificado o hemos crucificado en el madero, he aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, os hemos dado la primera oportunidad, el Evangelio lo hemos traído a vosotros en primera instancia con todo el cariño, pero ya que lo despreciáis como en los tiempos de Habacuc, ahora vamos a empezar a enfocarnos en los gentiles. Y este punto es importante en la vida y el ministerio de Pablo. Nunca se olvida de los judíos, para nada. Y muchas veces vuelve a visitar a sinagogas. Pero Pablo ya lo tiene bien claro desde ese momento. El Señor me tiene a mí como el apóstol a los gentiles. Y entonces entrega su vida para predicar el Evangelio. A toda esa zona de Asia, lo que es Asia Menor y tal, viniendo hacia Europa, y el Evangelio vino hacia aquí. Y durante siglos y siglos el Evangelio continuó hasta llegar hasta el fin de Europa y luego saltarse el Atlántico, y son muchos siglos, muchas cosas lo que han pasado, ¿no? Pero mucho empezó aquí. Nos volvemos a los gentiles. Cuando un hombre, Pablo, con Bernabé, dijo, vale, habéis desechado el mensaje, nos vamos a los gentiles. Y aquí hubo un cambio importantísimo en el enfoque de Pablo. Bien, vamos a dejarlo ahí por esta mañana y vamos a ver qué es lo que sucede a raíz de esto.